que hemos tenido ahí. Me gustaría oír qué opinan, qué experiencias han tenido y qué dificultades tienen ustedes en la escritura de investigación que involuntariamente nos puede llevar a un plagio. Eh, bueno, a mí me pasa, no sé si me escuchan porque el micrófono está un poco dañado. Hola. Sí, te escuchamos. Ok. Que a mí me pasa que por lo general, bueno, creía que era inseguridad intelectual, pero las soluciones que dan ahí hablan sobre todo de cómo escribir a su propia manera. Entonces no se trata de eso, sino del inglés sobre todo, como uno escribe inglés, o sea, me demoro la vida demasiado escribir, no solo una oración, porque o no encuentro la palabra técnica, no la sé, no sé cómo escribir gramaticalmente, borro, escribo y no avanzo nada. Entonces, eso sería uno. Lo siguiente es el poco manejo de tiempo, porque lo ideal es, como dicen ahí, ¿no? Hacer horarios, tener el tiempo para borrar, editar, volverlo a leer, tener tiempo incluso para tener breaks. Sería así, pero cuando uno lo hace, o sea, cuando uno está organizado, su manera de escribir. Pero cuando hay jefes que, por ejemplo, dicen, tenemos que sacar un paper de aquí a 3 meses para que eso poderlo exponer a una conferencia, ya es más presión, más rápido y comienza, ya no tiene tiempo para hacerlo así. Y sobre todo las habilidades de escritura que uno no está acostumbrado, más o pasa trabajando o en el laboratorio. Entonces, este tipo de dedicarle tiempo a desarrollar estas habilidades también es un poquito complicado. Ya, primer problema el inglés, los temas, tiempo para escribir, ¿no es cierto? Habilidades de escritura. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que estoy, bueno, primero le cuento un poquito sobre cómo yo desarrollo mis, mis escritos para que también me ayuden. Porque, por ejemplo, especialmente cuando es un tema que yo conozco, lo primero que hago es escribir un párrafo de lo que yo sé. Y de ahí comienzo a buscar las citas, a ver si es que he tenido razón o no. Pero esto es justo la parte en la que dice poor note taking, que en realidad no sé cómo llevar las notas que estoy sacando de las citas, porque lo que yo sé hacer es copiar un párrafo que me interesa, pegarle en mi documento de Word, cambiarle de color de fuente para saber que esa es la que tengo que trabajar y que no es mi escrito. Pero de ahí se me complica porque no me gusta usar por ejemplo, el Mendeliev, entonces yo siempre cito manualmente y a veces por ahí se me pierden las citas y tengo que volver a buscar, volver a pegar, volver a parafrasear. Entonces creo que esa es lo que me falta trabajar, el cómo manejar bien los papers en este caso. ¿Por qué no le gusta el Mendeley, José? Porque tengo una compu Mac y a veces cuando intento, digamos, si es que estamos trabajando en grupo, e intento agregar las citas de otras personas, se me cambian los formatos, se borran las citas, se cambian los daños. Entonces, eso me parece bien tedioso. Y como, o sea, ahora no hemos estado, bueno, para la tesis me imagino que sí de tener que usar porque necesito muchas más referencias, pero para sí los trabajos de ahora, para mí se me hace más fácil citar manualmente. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Me pasa similar que Josué. Normalmente cuando empiezo algún escrito desarrollo la línea de pensamiento, ¿no? Primero como una justificación, todo el marco de situación y después una línea de acción. Y similar a él, en función de lo que he planteado, del marco de acción, posibles actividades y posteriores posible línea de acción para algún problema, ahí es que empiezo a buscar referencias en función de eso. Normalmente ahí mezclo, trato de mezclar un poco la línea de marco de acción o de pensamiento con las referencias, pero siempre usando referenciando, pues no, si definitivamente hay un estudio que habla de que determinaron que tal elemento influye y es el que ocasiona tal cosa, entonces pues sí, en relación a tal autor y termino y avanzo en la idea, pero esa es la forma como construyo el documento. O sea, si me pongo a buscar al revés, es como que más trabajo.
O sea, es mucha información para después sacar unas cuantas cosas. En cambio, si desarrollo una línea de acción, ya como que es más fácil buscar cosas puntuales que apoyen o contradigan lo que inicialmente me planteé. Entonces, no sé si por ahí va bien, mal, pues es mi estrategia. Ya, muy bien. Ya, vamos luego a analizar lo que hemos ido anotando ahí. ¿Alguien más? ¿Algo diferente a lo que nos han dicho sus compañeros? ¿Alguna dificultad, alguna duda que tengan? Bueno, yo tengo así como una manía de no utilizar cuando voy a citar APA, sino un otro formato Nature, ¿ya? Porque, bueno, personalmente en los deberes nunca, o sea, utilizo ese formato porque solamente es un numerito y de ahí se va al final, busca ahí la cita, porque se me hace como feo ver ahí más palabras, entonces como que es como un ruido ya al momento de leer. Ya. Entonces, me parece que es un buen formato, me parece un buen formato de revista. Entonces, eso nomás es lo que tengo. Ya, bueno, vamos a analizar algunos de los puntos que ustedes me han dicho. Dificultades con palabras técnicas. Yo quería, Sí, dígame, ya, dígame. a mí me ha pasado, tristes historias, pero me ha pasado que se me han perdido datos, o sea, he estado tomando apuntes y justo la hoja, porque a veces al inicio comenzaba usando hojas, se me han perdido, entonces, para ese problema, yo pensaba que por aquí había uno que era toma de notas deficientes, pero ya leyéndolo vi que lo enfocaba desde otro punto, o sea, cuando uno toma notas de alguien que está exponiendo o en de alguna otra fuente y después a lo que los transcribe los hace como propios. Pero en mi caso ha sido eso. De pronto lo podría asociar no sé, la mala gestión de tiempo o falta de organización o de armar algo ya más elaborado, esquemático. Ya, quizás que es en poor reference skills, pudiera ser. Pero bueno, no es, eso no creo que sea lo suyo. Ya vamos a analizar. ¿Algo más, chicos, antes de analizar lo que ya me han dicho? Ya, bueno, en general tengo que tener una estrategia de búsqueda, ¿no? Y buscar motores que me permitan identificar las referencias. Idealmente, debería primero leer, entender el tema y luego, a partir de lo que he leído, hacerme una idea y citar. Pero claro, yo entiendo que uno ha hecho una investigación y luego tiene que escribir una introducción, una discusión que debe justificar lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? De alguna manera tengo que justificar lo que me he planteado. Entonces, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito a lo de escritura, de investigación, para la estructura que debe tener un problema. Entonces, lo que se sugiere para escribir es hacer un esqueleto, que no necesariamente, que más o menos es lo que ustedes me dicen que hacen, pero que no tengo que poner ya todo el texto, sino un esqueleto que me diga qué voy a incluir en mi documento. Generalmente cuando hablamos de investigación, ese esqueleto va centrado alrededor de los objetivos de investigación. Supongamos que me toca escribir el marco teórico de la tesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estructuro ese marco teórico? Lo estructuro a partir de los objetivos de la investigación. Entonces, vamos a ver, a hacer un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Y a partir de ese ejemplo hipotético, vamos a ir construyendo un esqueleto para una idea de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo aquí voy a empezar a escribir de cero, una práctica, cualquier cosa. Me cierro esto, como se apagó mi compu. Ya, entonces voy a empezar, me mandan una tarea y debo hacer una búsqueda. Entonces tengo que pensar primero cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer. Entonces, no sé, algún tema, si me ayudan con algún tema que ustedes tengan que investigar o les interese a alguno de ustedes, escribir un estado del arte, simplemente una visión general sobre ese tema y un análisis como a manera de ensayo. Tenemos que escribir introducción, conclusiones, pero tengo que hacer un análisis de la literatura. No sé, a lo mejor de alguna materia que ustedes están viendo, un tema que les interese, ¿me pueden decir un tema?
¿Alguien? ¿Péptidos para la nutrición o la salud? Ya. Entonces su compañera dice péptidos para la nutrición y la salud. Luego, ¿qué quiero saber de los péptidos? Supongamos que eso me dice el profesor, ¿no es cierto? Usted va a escribir un ensayo. Esperen, me voy a capturar esta pantalla de lo que ustedes escribieron para poder, de lo que me dijeron, para luego tener pendiente. Ya. Listo. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, que es los péptidos para la nutrición. Y eso lo dice el profesor. Lo que necesito es que ustedes hagan una búsqueda y me hagan un ensayo de los péptidos para la nutrición, pero todavía es muy ambiguo, ¿no? Entonces, delimitemos un poco más. ¿Qué queremos saber de los péptidos y la nutrición? No sé, la persona que nos dio la idea, ¿qué se le ocurre? Primero se me ocurriría buscar qué hay disponible en péptidos, o sea, hacer una búsqueda general poniendo péptidos en los motores de búsqueda y qué es lo que saltaría asociado a estas dos cosas, ¿no? Si se ha desarrollado algo, si se ha probado algo y hasta qué punto se ha avanzado. Por ejemplo, se me ocurre cualquier cosa, utilizo hidrolizados o harinas animales fermentadas, por decirlo así, o hidrolizadas en algún organismo específico. Y empezaría a ver en un organismo específico, en términos generales, qué es lo que se ha probado. Por ejemplo, si una harina de pescado, esta que es harina negra, me parece, porque hay dos, una que viene de proteína, solo músculo, y otra que viene ya de desechos, y esta harina se ha hidrolizado y que se ha obtenido. Y si se ha probado, qué sé yo, en tilapia, en camarón, si se ha hecho ensayos acerca del efecto a nivel de órganos o mejoras en la ganancia de rendimientos. O sea, así yo empezaría, ¿no? Si dice péptidos en la nutrición, porque tampoco me dijeron nutrición de quién, ¿no? Incluso podríamos incluso ver en plantas, me parece, que se utilizaría como un fertilizante. En este punto todavía no tenemos clara la idea. Claro, es como es muy ambiguo y buscaría qué es lo que hay, más información, y tal vez me daría una visión de qué es lo que hay al momento. Ya, entonces quizás para mejorar nuestro ejemplo. Supongo que yo soy su profesora de un tema específico, les pido que escriban un ensayo, ¿no es cierto? El objetivo, ¿sí?, de su búsqueda, identifiquen en nutrición, para mantenernos en el mismo tema, compuestos nutricionales sobre un tema específico, ya sean macro, micronutrientes o lo que sea, que son susceptibles de intervención para promover la salud, ¿sí? Entonces, de diferentes compuestos nutricionales, suplementos, lo que sea, alimentos funcionales, y ustedes van a hacer un análisis de un caso, ¿sí?, de específico de un suplemento nutricional o lo que fuera, que ha demostrado ser beneficioso para la salud, ¿ya? Entonces, esa es la tarea. Yo les digo, ustedes van a identificar en el tema que ustedes quieran, pero van a hacerme un análisis, un resumen de suplementos nutricionales, como les digo, probióticos, puede ser cualquier alimento, puede ser alimento en sí, macronutrientes, micronutrientes, pueden ser suplementos, pueden ser alimentos funcionales, lo que ustedes quieran, y cómo ha demostrado ser efectivo para la salud. Y quiero que ustedes hagan una búsqueda y me escriban un ensayo que resuma qué se sabe sobre ese nutriente o lo que fuera que ustedes elijan y qué beneficio o riesgo ha tenido para la salud. ¿No es cierto? Es súper abierta y ustedes tienen que identificar qué van a hacer. Entonces, es súper abierta y ustedes tienen que decidir qué les interesa. ¿Qué me interesa? Mi vitaminas, me interesa minerales. Entonces, supongo que yo soy la que está escribiendo. Digo, bueno, puede ser cualquier nutriente. Entonces, a mí me interesa saber cómo la vitamina A es beneficiosa para la salud y en diferentes formas. Entonces, voy a hacer una búsqueda
de la vitamina A, eso yo elegí porque por ahí leí algo alguna vez, me pareció interesante, y entonces voy a hacer esa búsqueda. Vamos a ver entonces cómo debería hacer esa búsqueda. Y les voy a compartir un documento que yo uso, que seguí en un curso, que ya les voy a subir, de cómo luego estructuro esa búsqueda de la literatura. Y eso me va a ayudar a encontrar artículos clave de manera más fácil, ¿sí? Entonces les estoy compartiendo aquí, ya les subo, esto todavía no estaba subido, pero es una guía en formulario de una estrategia de búsqueda. Porque voy a empezar con un tema que yo no tengo idea, que nunca he leído, pero que me pusieron una tarea y ahora tengo que escribir un ensayo. Entonces, normalmente lo que se sugiere es llenar este formulario cada vez que voy a hacer una búsqueda. Entonces, me pregunto a mí mismo en el paso 1, ¿qué estoy buscando? ¿Sí? ¿Y cómo esto puede ser descrito en una sola oración? Porque si yo no tengo claro qué estoy buscando, muy difícilmente voy a encontrar los artículos correctos que necesito para encontrar, muy difícilmente voy a usar los términos correctos que necesito para encontrar los artículos que son de interés, ¿no es cierto? Entonces, esperen, me estoy bajando esta forma para irles mostrando paso a paso y que luego espero a ustedes les sirva también para su búsqueda de la literatura. Entonces, ¿qué estoy buscando y cómo describo en una palabra o en una oración, perdón, lo que estoy buscando? Entonces digo, ya a mí me interesó la vitamina A. Ese es el nutriente que a mí me interesó porque la profesora me dijo que analice cualquier alimento, nutriente, macro, micronutriente, probiótico, lo que sea, cualquier derivado nutricional y qué efectos tiene en esta salud, en la salud. Entonces, una palabra, ¿no es cierto?, es vitamina A. Entonces, ¿cómo me describo en una oración? Ya tengo una idea. Entonces, por ejemplo, voy a decir beneficios de la vitamina A. Pero también, además de los beneficios, me interesan a mí las formas de uso de la vitamina A. Entonces, ¿qué es? Es en frutas, formas de uso o presentación de la vitamina A. Ya, entonces, ya voy armando mi idea un poco más y digo, eso es lo que me interesa. Y una vez que ya he escrito lo que a mí me interesa, quiero ver qué beneficios tiene la vitamina A, pero también en qué forma se usa. ¿Está encapsulada? ¿Está, no sé, en polvo, en la fruta directamente? ¿Cómo es que esta vitamina A se usa y qué beneficios tiene para la salud? Y aquí entonces, ¿qué términos usaría para realizar mi búsqueda? Entonces ya no voy a usar solo, por ejemplo, voy a poner en inglés. Podría poner benefits, ¿no es cierto? Sería vitamina A, la otra. Vitamina A. Y el otro, no sé, sería forma farmacéutica o presentación. Entonces puedo poner esto como presentación. Tengo que buscar en inglés la palabra correcta. Quizás presentación, busco cómo se dice eso en inglés, busco en un diccionario y me ayudo generalmente en este punto de diccionarios. Yo uso un diccionario que se llama DeepL o el traductor de Google. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí instalado este DeepL que también se puede usar online. Y aquí puedo ir poniendo lo que yo quiero poner. Entonces, por ejemplo, si pongo formas farmacéuticas, para estar seguro, porque a veces los que hablamos de español, ahí escribí mal, bueno, formas farmacéuticas, entonces me dice pharmaceutical forms, no tengo otras alternativas. Puedo poner presentaciones, quizás presentaciones no es lo mejor. Depende de qué me interese, ¿no es cierto? Entonces aquí me salen algunos sinónimos, pero ven, presentaciones no es lo mejor. Entonces quizás formas farmacéuticas era lo mejor y luego tengo que identificar el término correcto. ¿Ya? Entonces, como les decía, a veces cuando hablamos en español tendemos a decir presentations y voy a poner presentations y no encuentro nada, entonces tengo que buscar esa palabra correcta. Y aquí voy llenando todas, no sé si estaba bien, vitamina E, perdón, y todas esas formas. No sé qué hice aquí. Bueno. Listo.
Entonces, vuelvo acá y digo, la única que se me ocurre en este punto es formas farmacéuticas. Luego tengo que ver qué encuentro. Como les decía, formas farmacéuticas, me dice pharmaceutical forms. Listo. Ya, entonces voy a buscar la palabra, voy a colocar aquí pharmaceutical forms, que es la otra. Entonces es importante hacerme esta revisión para yo saber qué términos voy a usar en la búsqueda, porque otra cosa es que uno se tarda demasiado tiempo buscando. Y luego hay que buscar sinónimos, porque acuérdense que pueden haber muchos sinónimos. Entonces, benefits puede tener sinónimos. Ahora, ¿cómo busco esos sinónimos rápidamente? Lo que yo suelo hacer es dentro en una página que se llama Thesaurus. ¿Sí? Si ustedes tipean Thesaurus en Google, voy a llevar a thesaurus.com y aquí yo puedo escribir benefits y me va a mostrar muchas, incluso para la escritura, ¿sí? Me va a mostrar varios, algo escribí mal, pero bueno, ya me muestra para benefits, entonces puede dar I, set, assistant, health, interest. Entonces todo lo que yo encuentro en relación a benefits me dice posibles sinónimos del benefits, profit, interest, use, welfare, entonces veo cuál sí se adapta. Entonces quizás, por ejemplo, si me sirve use, ya me sirve use, puedo colocar aquí, en la siguiente voy a poner sinónimos y así voy llenando mi tabla. Eso me ayuda primero para que yo tenga claro lo que estoy buscando, porque si no tengo claro lo que estoy buscando, muy difícilmente voy a encontrar artículos y me voy a tardar más tiempo. Quizás les parece que esto toma tiempo, pero en cambio me permite pensar realmente qué estoy buscando. Y el buscar sinónimos es porque no sé si les ha pasado que a veces buscan y no encuentran nada o no sale lo que les interesa. Entonces, al incluir sinónimos o variantes en la manera en la que se redactan, por ejemplo, la vitamina A, ¿cómo más le llamamos a la vitamina A? ¿Cuál es el nombre científico de la vitamina A? ¿Alguien conoce? Betacaroteno. Betacarotenos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que puedo hacer la búsqueda con vitamina A o betacarotenos y veo con cuál me resulta mejor, con cuál me salen mejor los resultados. Formas farmacéuticas, quizás es complejo, pero puedo pensar, si no tengo muchos resultados, voy a usar como suplementos, voy a usar en las frutas directamente, ¿qué me interesa? Entonces ya me voy centrando un poco hacia dónde voy. Sí, entonces luego tengo que ya hacer la búsqueda. Una vez que ya he definido, entonces, por ejemplo, pongo vitamina A o beta-carotenos, beneficios, formas farmacéuticas, entonces ahí sí me voy a un buscador. Puedo empezar quizás en Google Académico, ¿no es cierto? Que es el más fácil de buscar. Y voy a colocar las palabras clave que dije. Entonces, por ejemplo, voy a poner vitamin A. Sí, pero lo voy a colocar estos dos entre paréntesis, entre comillas, porque yo quiero que estén juntos y eso también es importante. Si coloco entre comillas van a aparecer juntos. Y aquí ya me sale, si ven, supplementation, deficiency, ya me sale también intake. Entonces, ¿qué quiero? Ya me va dando algunas ideas. Pues quizás a mí me interesa más supplementation. Ya, entonces voy a poner, porque ya veo que no es formas farmacéuticas y fíjense que solo poniendo en Google ya me dice más bien suplementación. Entonces, quizás esa es una mejor forma, ¿no? Es una mejor forma. Y aquí quiero poner benefits, ¿ya? Entonces voy a poner benefits, que es la siguiente palabra. Y veo que me sale, ¿sí? Entonces me dice the contribution of vitamin A to public health, the benefits and concerns related to vitamin A supplementation. Entonces fíjense que haciendo ese ejercicio yo ya pude identificar palabras clave que en realidad sí me están mostrando artículos que son los que yo quería. Entonces ya puedo ir buscando estas palabras clave y me van a dar las referencias que yo quiero. Ahora, siempre es mejor cuando uno tiene que hacer un deber y no tiene mucho tiempo o hacer un ensayo o lo que fuera, buscar la mejor evidencia científica. Ahora, no sé si ustedes conocen la pirámide de evidencia científica. ¿Cuál es el más bajo nivel de evidencia científica y el más alto nivel de evidencia científica?
¿Alguien ha escuchado alguna vez la pirámide de evidencia científica? Les voy a mostrar igual aquí en Google. No. Ya. A ver, no, yo tengo una pirámide acá, ya les voy a abrir la que yo tengo para mostrarles antes de estar buscando. Un momentito. Ya, entonces voy a abrir y les voy a mostrar esta pirámide de evidencia científica, en la cual vamos a ver cuál es el más bajo nivel de evidencia científica y el más alto nivel de evidencia científica. Entonces, cuando yo tengo que hacer una tarea rápida, me iré por el mejor nivel de evidencia científica, es decir, información filtrada, sí, que ya me muestra el resumen de lo que se sabe sobre un determinado tema de investigación. Espérenme, solo voy a donde quiero estar. Aquí está. Entonces, aquí tengo el nivel de evidencia científica. En la base está el peor nivel de evidencia científica, y en la punta está el mayor nivel de evidencia científica. Fíjense que en la base tengo información básica, o sea, lo que viene, periódicos, revistas, libros, porque los libros no están tan actualizados, opiniones de expertos, pero los 3 peldaños más altos de la evidencia son la de información filtrada, es decir, las revisiones que ya se han hecho. Y dentro de aquí tenemos sobre todo las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Qué son revisiones sistemáticas o metaanálisis? ¿Quién me ayuda? Si no estoy mal, el metaanálisis es como que una recolección de todas las publicaciones sobre cierto tema, en el cual se comparan los resultados entre todas estas publicaciones y se llega a un nuevo consenso. Entonces, por eso es el más alto de todos. Sí, en realidad sí. Sí, algo más. No, de mi parte no. Sí, ¿alguien quería decir algo? Me parece que escuché a alguien, pero bueno. La revisión sistemática lo que hace es hacerse el investigador se hace una pregunta de investigación y revisa absolutamente toda la evidencia publicada en relación a ese tema en un periodo de tiempo. En realidad son 2 personas que, independientemente, en base a palabras clave predefinidas, revisa toda la evidencia científica disponible sobre un tema, y la junta la analiza en cuanto a su calidad, se queda con las mejores, con las que mejor calidad tenga y cumpla con ciertos criterios de inclusión y exclusión que define el investigador, y a partir de eso se hace un resumen. Las revisiones sistemáticas solo resumen cualitativamente la información, es decir, sacan un resumen y dicen, encontramos tal investigación, usaron estos métodos, encontraron estos efectos, y nos cuenta un resumen de todo lo que ya se ha hecho. Mientras que los metaanálisis además compila esos datos y hace un nuevo análisis estadístico uniendo varias investigaciones. Por eso está más arriba que las revisiones sistemáticas. Entonces, en mi búsqueda, yo puedo además añadir Systematic Review, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a añadir Systematic Review para que me salgan ya revisiones sistemáticas de la literatura, que ya es de información filtrada, porque alguien ya hizo el trabajo que yo estoy queriendo hacer ahora, ya se dio el trabajo de exhaustivamente revisar toda la literatura sobre este tema que estoy trabajando. Y fíjense que dice el impacto de la suplementación de la vitamina D en las mujeres embarazadas, y es una revisión sistemática. La suplementación con vitamina D para prevenir la mortalidad, la enfermedad, la ceguera en los niños menores de 5 años, revisión sistemática y metaanálisis. Y ya, entonces, fíjense que ya he encontrado artículos que me van a dar una visión general de lo que ya se sabe, porque otras personas ya revisaron lo que yo estoy queriendo estudiar ahora. Y acá dice vitamina D y carotenoides durante el embarazo, entonces ya puedo hacer una serie de revisiones, puedo escoger de aquí unos 5 o 10 artículos que ya han hecho lo que yo me estoy proponiendo, y fíjense que veo que tiene mucho que ver con la maternidad, con los recién nacidos. Entonces, solo usando esos términos, ya veo que la vitamina E, aparentemente, según veo aquí, se han hecho muchos estudios en recién nacidos, en el periparto, en el embarazo, en el posparto, neonatal, esa es la que más se repite. Sí, también veo cáncer. Entonces, puedo escoger algunas de estas revisiones sistemáticas y leer. Pero lo mejor que puedo hacer es, cuando estoy empezando un tema que no conozco,
es buscar revisiones sistemáticas de la literatura una vez que yo he identificado unos temas, unas palabras clave que yo voy a leer. Eso en el caso de que ustedes tengan que hacer un deber que no conocen. Pero también cuando ustedes tengan que hacer una tarea propia de su propia investigación, no es tan recomendable esa práctica que ustedes me cuentan de yo escribir lo que yo quiero escribir y luego buscar y forzar mi revisión a encontrar lo que yo quiero escribir, porque seguro por el azar voy a encontrar por ahí algún artículo que me diga lo que yo quiero escribir, pero no se trata de escribir lo que yo pienso, sino se trata de escribir en base a la mejor evidencia científica disponible. Y la mejor evidencia científica disponible son las revisiones de literatura, temas evaluados críticamente. Hay unas revisiones incluso que se llaman umbrella, y esas son más altas que las revisiones sistemáticas, porque las revisiones umbrella hacen revisiones de revisiones sistemáticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí umbrella review, a ver si alguien ha hecho una revisión umbrella que compile ya revisiones sistemáticas. Lo que pasa es que han aumentado tanto las revisiones sistemáticas que en los últimos años se han empezado a hacer revisiones de revisiones sistemáticas. Entonces sí veo que hay efectos de nutritional supplementation and dietary intervention on cardiovascular, y entre esas está la vitamina A, frutas y vegetales. Ya no hay tantas para vitamina A, sí, pero veo que sí hay para frutas y vegetales y suplementos. Y así yo tengo información filtrada de alta calidad que me da ya un resumen claro de lo que yo estoy queriendo analizar, y estoy segura, además de que esas referencias que cite ya son de alta calidad, han seguido métodos rigurosos y además han hecho el trabajo por mí, que yo no tengo tiempo de resumir esa información en un solo grupo. Entonces, eso en cuanto a algunas de las cosas que ustedes me han dicho. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a ver qué más me dijeron. Yo una pregunta. Para realizar un metaanálisis o una revisión sistemática, ¿se requiere de un mínimo de investigaciones que se hayan hecho? ¿O podría ser, digamos, de las 5 que hay en existencia o las que hay? las que hay? Define el periodo de búsqueda y las palabras clave y un objetivo. Entonces, mi objetivo es ver qué tan efectiva es la suplementación con vitamina A para el cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a hacer esa revisión sistemática, busco y digo, voy a hacer las revisiones de los últimos 10 años, o sea, publicadas entre el 2010 y el 2020. Tengo que darme el trabajo de buscar en varias bases de datos digitales, o sea, puede ser Google Académico, PubMed, Scopus, Taylor and Francis. Yo predefino qué bases digitales voy a buscar. Y luego entonces busco absolutamente todo, me pueden salir miles de referencias, ¿no es cierto? Por eso es un proceso complejo. Me toca leer título por título, a ver cuáles se quedan y cuáles se van, y se hace un trabajo de doble revisión, porque puede ser, yo hago lo mismo y una compañera que tenga el mismo conocimiento lo hace también, porque puede que a mí se me escape uno, ¿no es cierto? Y a la otra quizás no se le escapó. Luego de que ya se han revisado todos los títulos y nos quedamos con un grupo, se discute y se dice, bueno, esta sí, esta no va, esta sí, esta no va. Luego voy a leer los abstracts, y luego de leer los abstracts elimino otros que quizás ya no queden. Luego ya me quedo con los abstracts, supongamos que tenía 1000 y ahora con los abstracts ya me quedé con 100. Y luego leo el texto completo. Y en el texto completo, en la metodología, decido si realmente son de buena calidad, si cumplen con mis criterios, si realmente responden la pregunta que yo me estaba haciendo, y puedo quedarme de las 1000 inicialmente con 5. Hay revisiones sistemáticas que analizan, por ejemplo, 5, 10, 15 artículos. No hay un mínimo, sino es lo que hay. Pero claro, antes de hacer la revisión tengo que asegurarme que ya hay publicaciones del tema, hago una revisión exploratoria y veo si hay publicaciones, porque no me voy a lanzar a hacer una revisión sistemática si no hay suficiente información. En ese caso, si no hay suficiente información, se opta por otro tipo de revisión que se llama revisión de alcance o scoping review, que es un paso previo a la revisión sistemática. Ustedes habrán leído por ahí, hay scoping reviews, y esas lo que me dan es una visión general de qué se sabe, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, como para yo saber si realmente tengo suficiente respaldo para hacer una revisión sistemática o realmente hay muchos vacíos en esa área del conocimiento. Esa es otra ventaja de las revisiones sistemáticas, que nos enlistan todos los vacíos del conocimiento, lo que no se ha hecho.
Entonces, eso en cuestión de cuando ustedes están escribiendo, sí, es mejor leer alguna información filtrada, tener una buena idea. Si no hay revisiones sistemáticas, aunque sea una revisión descriptiva de la literatura, pero alguien ya previamente se dio el trabajo de resumir lo que yo estoy queriendo leer ahora, es muy difícil que no encuentre un artículo de revisión sobre un tema. Casi siempre ahora, como se publica tanto, hay artículos de revisión, entonces es mejor empezar por esos para tener una idea general de lo que alguien ya me resumió previamente sobre el tema y empaparme sobre el tema y tener un mejor conocimiento. Sí, porque ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una investigación y escribo lo que yo creo, pero resulta que ya ha habido una revisión sistemática que muestra que lo que yo creía no estaba bien, las bases de mi investigación ya no están bien. Y por lo tanto, luego cuando quiera publicar ese artículo, cuando quiera publicar esa tesis, voy a tener problemas porque quizás lo que yo había pensado no es tan correcto. Entonces eso en cuanto a cómo yo busco y luego cómo cito. Luego entonces, ¿ahora qué hago? Yo lo que les recomiendo, lo mejor que ustedes pudieran hacer para un tema es identifiquen 2, 3, 4 artículos que sean clave. Lean esos 4 artículos, subrayen, ustedes pueden ir subrayando directamente, ¿no es cierto?, en el Adobe, pueden ir subrayando las secciones que les parecen más relevantes, y ya cuando se han hecho esa idea, han entendido la situación actual sobre ese problema a investigar, ustedes mismos van a ver que les surgen nuevas preguntas, les surgen nuevas ideas, que van a decir, pero este autor dijo esto, y este otro dijo lo mismo, ¿no? Entonces veo que hay 2 autores, varias revisiones, o la revisión sistemática dice que realmente los suplementos no sirven. Todas las revisiones que hemos analizado muestran que es mejor comerse la fruta que el suplemento no tiene mayores beneficios, no ha disminuido las enfermedades. Ya me hago una idea de qué sabemos sobre la vitamina A y las enfermedades. No he leído las revisiones, no solamente estoy inventándome lo que podríamos encontrar, porque hay varias publicaciones recientes que muestran que, por ejemplo, los suplementos de vitaminas, de omega 3 y este tipo de sustancias en realidad no tienen un efecto positivo en la salud. Hay varias referencias al respecto últimamente. Entonces, yo a partir de eso ya voy armando mi idea y mi estructura. Ahora, lo que sí pueden hacer con la práctica que ustedes tienen es ir colocando temas que a ustedes les parecen importantes. Y aquí, mi objetivo entonces aquí ya es identificar o describir los efectos de la suplementación con vitamina A en la salud. ¿Ya? Una vez que voy leyendo ya mi ensayo, digo, en la salud, pero digo salud materno-infantil, porque veo que hay mucha investigación en materno-infantil, cosa que a mí no se me hubiera ocurrido si no leía, porque no tenía idea del tema, pero ya solo viendo los títulos, ya veo que hay mucha investigación en salud materno-infantil y vitamina A, entonces ya voy delimitando mejor mi tema. Y luego puedo ir poniendo temas, ¿no? Entonces voy leyendo un artículo y veo que un artículo habla del embarazo. Entonces hablo y voy poniendo un tema. Yo creo que en mi ensayo es importante hablar del embarazo y las necesidades de vitamina E. Y así voy poniendo temas y temas y temas que yo luego puedo ir llenando. Eso es una buena práctica que luego me puede servir para ir llenando temas. Y claro, puedo ir haciendo más búsquedas que me den más información sobre esos temas que yo he ido poniendo. Y luego los puedo ya estructurar en un párrafo, en un componente. Algo que yo uso mucho, en realidad yo uso un gestor de referencias que se llama PaperPie. ¿Por qué uso el PaperPie? Porque este funciona con documentos de Google. La Universidad de Cuenca trabaja con Google. Hay otras universidades que trabajan con Microsoft, por ejemplo, la EPN creo que trabaja con Microsoft. Pero la Universidad de Cuenca trabaja con Google y nosotros tenemos acceso ilimitado a Google Drive, así como la EPN debe tener a OneDrive, ¿no? Entonces, les voy a mostrar en qué consiste este PaperPie. Pero lo bueno es que me permite trabajar en archivos colaborativos y puedo citar directamente con diferentes personas al mismo tiempo. A ver, voy a abrir un documento en blanco. Supongamos que yo voy a trabajar con ustedes, con alguien de ustedes, y estoy escribiendo en conjunto un documento y tenemos que ir citando rápido. No quiero perder tiempo, no quiero luego olvidarme dónde encontré esto. Entonces, lo que yo uso es este complemento. Si ustedes se van aquí a complementos,
en complementos, bueno, a mí me sale Paperpie, Thesaurus, algunos que yo he instalado, pero ustedes pueden irse a obtener complementos, y en obtener complementos, ahí escribimos Paperpie. Sí, entonces Paperpie, y a mí ya no me sale, a ustedes les debe salir descargar, a mí no me sale porque yo ya tengo instalado. Y con eso vamos a instalar un complemento que me permite citar directamente porque se conecta con Google Académico y me ayuda a citar directamente, cambiar los formatos. Existe un sinnúmero de formatos, como su compañero ha dicho, a él le gusta usar Nature, a otros les gusta usar APA. En realidad, en el mundo académico universitario en Ecuador se usa APA, ¿no? Ese es el que más se ha estado usando. Pero hay muchos formatos. ¿Cuál decidan ustedes usar? Ya sea en términos de publicación, va a depender de las reglas de con quién publiquen. Si publican con la universidad, muy probablemente les va a pedir que citen con APA, y si así dice la biblioteca, pues no nos queda más, así no nos guste, porque claro, es verdad, incluso hasta el número de palabras se incrementa considerablemente con APA. Pero hay revistas que tienen su propio formato de citación. De hecho, casi todas tienen su propio formato. El otro más usado es Vancouver, que es muy parecido, ¿no es cierto?, al que nos decía su compañero, ya que Vancouver cita en orden de aparición, ¿sí? No cita como APA con nombres, apellidos. Bueno, una vez que ya he instalado, entonces aquí en complemento a ustedes les debería aparecer Paperpie. Y en Paperpie, si damos clic en Manage Citations, van a ver que ustedes pueden insertar cualquier referencia. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, yo estaba haciendo esta búsqueda y tengo este artículo, voy a entrar en este artículo y este es el que me interesa, ¿sí? Yo este voy a citar porque dice el efecto de los suplementos nutricionales y las intervenciones en el riesgo cardiovascular, es una revisión umbrella, aquí están los autores. Entonces, lo único que hago, voy a hacer, por ejemplo, puedo copiar el título, los autores, el DOI, les voy a preguntar luego qué es el DOI, a que me cuenten qué es el DOI. Entonces, pego este título aquí en la búsqueda y aquí ya me sale, ¿sí? Y veo si es que es este mismo el que me interesó. Entonces, el autor dice que es Safi Khan. Veamos. Entonces, veamos si es este. Parece que no es. No hemos encontrado. Aquí está, creo que es este. An Umbrella Review and Evidence Map. Creo que era Khan, Díaz, veamos. Sí, en Evidence Map, ¿ya? Entonces ya he encontrado. De hecho, es más útil poner el DOI. El DOI es un código único de identificación que tiene cada artículo científico, ¿sí? Y ese sí no me va a fallar. Si pongo el DOI, se llama en inglés Digital Object Identifier, ¿no es cierto? Y cada artículo, si ustedes no sabían, fíjense que aquí me dice ponga autores, keywords, DOI. Entonces, si pongo el DOI, va a ser mucho más fácil que yo encuentre el artículo. A ver, espérenme que pegué con más cosas. Dejémosle solo el número. Ya, entonces ven, ya me sale directo. Y ahí sí estoy segura que es, ya no me sale 8, porque es el código único de identificación. Cada artículo científico publicado en revistas indexadas tiene un código único de identificación. Coloco aquí site y ya me sale aquí citado. Entonces aquí yo escribo lo que tenga que escribir, ¿no es cierto? Ya de ese artículo pongo citar y fíjense que acá abajo me sale con qué formato. Y la ventaja de Paperpie es que tiene en su base de datos casi que absolutamente todas las revistas que hay científicas. O sea que ustedes pueden cambiar con qué quieren, con Nature, como nos decía su compañero, quiero Harvard, quiero APA, más estilos, ustedes pueden escribir cualquiera. Supongamos que yo estoy escribiendo en una revista que se llama Plus One, ¿sí? Y ya me sale específico para esa revista. Otra ventaja es que puedo elegir el idioma. Quiero que cite en español porque mi tarea es en español. Español generalmente yo suelo elegir de México, ¿sí? Entonces quiero que me cite en español de México
en Nature, digamos, ya que el profesor me dijo, vamos a hacer con formato Nature, guardar. Y una vez que yo he acabado de escribir, o mientras voy escribiendo las veces que quiera, puedo actualizar mis referencias y ya me va a crear la lista de referencias. La ventaja es que si trabajamos varias personas al mismo tiempo, todos podemos ir citando, ¿sí? Cualquiera que tenga el complemento, entonces fíjense que ya está en el formato Nature y ya me aparece tal cual como la revista Nature me pide que se cite estos artículos y automáticamente y así todos podemos ir citando. Esta es la versión gratuita de PaperPie. Ahora podemos pagar PaperPie, eso sí es pagado, no es gratis. Todo esto que les he mostrado es gratuito. Esto sí no cuesta nada, es la versión gratuita. Pero yo además me he suscrito al PaperPie y ya les muestro por qué. Pero eso no es algo exclusivo de PaperPie, eso se puede hacer en casi todos los motores de búsqueda. Pues son todos estos de citaciones de referencia. Pero a mí especialmente me gusta PaperPie porque cuando ustedes citan, bueno, siempre en todos los gestores ustedes pueden ver sus tutoriales, pueden hacer grupos. Aquí puedo tener carpetas compartidas que yo voy trabajando con diferentes personas. Pero además, cuando yo me guardo un artículo, puedo ver el PDF y puedo ir haciendo anotaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo he hecho una anotación, he resaltado esto mientras leía este artículo y ya me sale lo que yo he resaltado, me ha parecido interesante cuando yo leí. Y esa es la ventaja de usar estos motores de citación, que yo puedo, automáticamente el PaperPie me sube el PDF si es que este está disponible de manera gratuita. El PDF, entonces, yo puedo además ir haciendo anotaciones, poniendo apuntes, notas. Si se fijan, puedo ir poniendo aquí comentarios, sí, puedo añadir un comentario y decir, esto me parece importante por tal cosa. Entonces, mientras yo voy leyendo, puedo ir haciendo anotaciones, haciendo carpetas. Entonces, puedo hacer una carpeta de mi deber para la profesora tal, ¿no es cierto? Y todo lo que yo encontré ahí. Y puedo ir haciendo anotaciones y luego ya mañana, si es que no acabé el deber, me fijo solamente en estas anotaciones que PaperPie me va a resaltar acá a la izquierda y con eso yo luego ya puedo estructurar mi resumen, ¿sí? Entonces, para la persona que me decía, para que no se me pierda la información o pasa que luego yo ya no encontré, la mejor recomendación es jamás por ningún motivo bájense un PDF o un artículo y lo dejen botado por ahí en cualquier lugar. Siempre cuando vamos a hacer escribir un nuevo documento, acostúmbrense a hacer una carpeta, ya sea en el motor de búsqueda, en el motor de referencias, como en este caso el PaperPie. Si se fijan, yo tengo un montón de carpetas compartidas porque todo esto yo estoy escribiendo con diferentes personas. Estamos escribiendo sí, un artículo, algo sobre alergia alimentaria, algo cortito. Sí, pero alergia en realidad tengo bastante y luego tengo esto del COVID porque estamos escribiendo un artículo sobre el COVID-19 y niños con unos datos que tenemos de asma. Entonces, todo lo que yo encuentro lo voy guardando en esa carpeta que además está compartida, ¿no es cierto?, con algunas personas. Y así yo cuando ya, supongamos que dejé el artículo 2 semanas y luego tengo que volver a escribir, yo sé que aquí en esta carpeta están todos los artículos que yo había leído y además están resaltadas las partes que cuando leí me parecieron importantes y que luego yo puedo volver a la discusión. Porque pasa que uno ya escribe los métodos, escribe la introducción y luego en la discusión yo leí eso la otra vez, pero ya no tengo idea dónde entre tantas referencias que tengo. Entonces es importantísimo tener un orden, crear carpetas, guardar los artículos en esas carpetas. Manualmente no es lo recomendado porque me toma más tiempo, ¿no es cierto? Me toma más tiempo hacer una carpeta en mi computadora, poner ahí los artículos para el trabajo específico que estoy haciendo o para mi tesis o lo que sea que esté haciendo y luego abrir esos PDFs, luego citarles a mano. Mientras que con esto yo puedo ir citando directamente. El PaperPie tiene además, no es que yo les quiera hacer propaganda, ¿no? Sino que es el que a mí más me ha gustado o el que más me ha adaptado para trabajar colaborativamente y además tiene un plugin para Word. Si no estoy mal, el costo está alrededor de $70 al año. ¿Sí? Cuesta así, cada investigador puede decidir el que más se adapte. Mendeley también nos permite hacer carpetas compartidas. También puedo trabajar con varias personas.
pero claro, depende de cada persona, la computadora que tenga, lo que más le guste, lo que más le adapte. Cada uno tiene su manera propia de trabajar. Lo importante es probar y decidir cuál es la que a mí más me gusta y la que más me permite organizar mi trabajo y mis ideas. Y así yo evito el plagio, ¿no? Porque tengo esta información bien estructurada, bien guardada, sé dónde encontrar información. Si ya pasó algún tiempo, fíjense, aquí tengo 38 artículos que son manejables, puedo leer los resúmenes y hacerme una idea, recordar, para volver a citar estos artículos. ¿Qué más me dijeron? A ver, ¿qué más me dijeron para ver qué consejos les puedo dar yo con la experiencia que he tenido? Habilidades de escritura. Bueno, pues ahí sí hay que seguir un curso. No les queda más si el inglés no es nuestro fuerte. Nosotros no somos nativo hablantes. Siempre nos va a costar escribir en inglés. Por más experiencia, publicaciones que uno tenga, siempre es importante tener el input de un nativo hablante, ¿no? Yo siempre trato, cuando escribimos un artículo, que uno de los coautores sepa más inglés, ¿no? O nos ayude a corregir ese inglés, o de preferencia sea nativo hablante. Otra cosa que yo uso bastante es el Grammarly. El Grammarly también funciona gratis en Chrome, ¿no? Entonces el Grammarly es una inteligencia artificial creada a través de Google que les va haciendo correcciones y si se fijan, ¿no es cierto? A ver, déjenme, voy a abrir un documento acá, que tenía ya abierto un artículo justo. Igual, el Grammarly pueden usar gratis online, ¿no es cierto? Yo, por parte de un proyecto, habíamos pagado el Grammarly, pero les voy a mostrar qué es lo que hace. Aquí tengo el Grammarly y les voy a mostrar qué es lo que hace. Entonces, cuando yo pongo que me abra este Grammarly, que sí funciona gratis online, pero a mí no me gusta tanto trabajar online porque ya es... cuando uno acepta sus términos, la información ya no es nuestra, ¿no? Es pública, entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Y fíjense que aquí me va ya haciendo sugerencias y me va corrigiendo en inglés y me dice que he escrito inconsistentemente porque a veces he escrito socioeconómico y otras veces he escrito con guión, y me dice que actualiza la que más me sugiere. Y así me va haciendo correcciones luego de sinónimos. Fíjense que en este documento tengo 157 revisiones, y aquí me dice generalmente el Grammarly, y hay una tendencia actual a que todo el mundo les va a decir usen voz pasiva en inglés académico, pero ahora hay mucha controversia que si se debe o no usar la voz pasiva porque a veces es difícil de leer. Entonces Grammarly me pide que analice si realmente eso debe escribirse en voz pasiva o se puede escribir de otra forma. Como ya le he pasado varias veces, no me sale mucha información. Pero, por ejemplo, dice, is forbidden, igual, voz pasiva. In addition, entonces me va a decir, no ponga in addition, mejor ponga also, ponga besides. Y me dice, ¿por qué? Sí, y me dice que la frase in addition may be wordy. Me va a aumentar el número de palabras, considere clarificar. Ustedes pueden en el Chrome también instalar este complemento del Grammarly, que les puede ayudar a mejorar la redacción de sus textos online. Si yo puedo también en los textos online gratis instalar el Grammarly sin ningún costo y me va a hacer casi todas las correcciones que yo les he mostrado en mi Word. ¿Qué más me dijeron? Eso en cuanto a la escritura. Lo que sí, lo mejor que ustedes pueden hacer es busquen en Coursera, en algún lado, cursos de escritura académica en inglés. Realmente es algo que les va a ayudar mucho, porque uno no sabe de escritura académica, es algo que no puedo aprender por mi cuenta, al menos que siga un curso con expertos. Y como les dije, pues más de cursos que siga expertos o lo que sea, siempre es importante tener la ayuda de un nativo hablante. Bueno, no sabe cómo llevar notas, entonces les mostré cómo yo llevo las notas, ¿no? Asimismo, como en el Paperpie se puede ir resaltando los PDFs, poniendo comentarios, en el Acrobat ustedes pueden hacer lo mismo. En cualquier versión del Acrobat ustedes pueden ir poniendo notas, comentarios. Es importante ir resaltando todo lo que ustedes encuentran. Y para mí funcionan mejor los comentarios digitales que uno ponga directamente en el documento, ¿no? O si es que quieren poner notas en Word, de una vez los cito. No dejen para después las citas. Lo que me dicen que escriben una línea de pensamiento y luego buscan, eso es mejor no hacer. ¿Sí? Como les decía,
lo mejor es hacer una revisión rápida de información filtrada, hacerme una idea de cuál es el estado del conocimiento del tema que estoy analizando y luego sí citar correctamente. Lo del formato de las referencias, claro, como les digo, uno tiene sus preferencias, pero luego cuando uno va a publicar en una revista, uno tiene que de ley acercarse a todo lo que nos pide la revista. Aunque no lo crean, pueden ustedes tener el mejor artículo del mundo, el mejor escrito, pero si ustedes no siguieron al pie de la letra las normas de la revista, les pueden rechazar, porque el editor va a considerar que ustedes no son lo suficientemente serios como para seguir las normas básicas que les pide la revista. Así que hay que tomarle el tiempo necesario a la tesis, al artículo, para que siga todas las normas que les han pedido, depende con quién estén publicando. Se han perdido datos en las búsquedas de la referencia, entonces ahí el mejor consejo que les doy es usar un motor de referencias, un gestor de referencias, ya sea PaperPie, Mendeley, EndNote, el que ustedes quieran, el que más les guste, el que más se adapten, Zotero, los más conocidos, y organizar todo en carpetas. Sí, acuérdense que en Mendeley también pueden hacer carpetas colaborativas. Es lo mejor que ustedes pueden hacer, es realmente usar los gestores porque les van a facilitar la vida, les van a organizar la información, van a resumir ahí la información y luego ustedes tienen todo al alcance para citar cuando ustedes quieran. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar de los problemas que ustedes tienen en base a su experiencia, pero recuerden que esa es mi experiencia. Y cada quien tiene que buscar su propia manera de organizarse, escribir y la que más se adapte a sus necesidades, a sus equipos, a sus maneras de trabajar, con quién trabajan, con quién no trabajan, pero es importante buscar maneras y tomarse un tiempo para pensar cómo voy a organizar mejor mi información. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Yo llevo una pregunta chiquita. Nos mencionó eso sobre los términos y condiciones del Grammarly, por ejemplo, que, o sea, literalmente, si es que estamos haciendo una investigación, esa investigación nos pueden plagiar gracias al Grammarly antes de que nosotros sepamos. Bueno, pues es difícil, ¿no? Pero es como todo lo que tenemos ahora online, ¿no? Cualquier aplicación que nosotros usemos, si ustedes leen bien los términos y condiciones. Estuve justo en un foro sobre esto hace unas semanas y una experta justamente decía eso. Ella prefiere no usar tanto online porque si usted lee bien los términos y condiciones, cuando uno acepta esos términos y condiciones, ellos pueden usar su información, no necesariamente como plagio, pero ustedes saben que ahora la información digital es realmente, que ya nada es nuestro, ¿no? Es todo lo que usamos en aplicaciones y todos ellos lo usan para saber qué nos venden, para saber qué estamos haciendo, es más de eso. Sí, en realidad yo no he conocido un caso de que a través de Grammarly se roben la información y alguien más publique el artículo. Pero es más cómo usan nuestra información para... De privacidad, o sea, cuestiones de... ya. Uh-huh. Sí, esas cosas me dan susto a mí. Siempre es muy importante leerlos. Nada es gratis en esta vida. Si todo lo gratuito es, ellos obtienen algo a cambio. Entonces es muy importante cuando son temas delicados, confidenciales, que nosotros vayamos a subir a nubes o lo que sea, siempre tener cuidado de leer bien esos términos y condiciones para evitar cualquier complicación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, me vino una duda a la cabeza entre lo que usted ya nos compartió acerca de cómo armar o buscar un artículo, una tarea, tal vez sea por el fondo de la intención inicial, ¿no? ¿Verdad? Una cosa es cuando uno está haciendo investigación, otra cosa es cuando está haciendo una revisión o una tarea, como usted dice. Pero, por ejemplo, por lo menos a mí me dejó marcada una tarea del semestre pasado en que nos dieron una semana para escribir un artículo sobre datos en el aire. Así, nos dieron un grupo de datos, escriba. Y tuvimos que armar todo un caso sobre solo datos, sin ningún marco de situación, sin ningún marco. Entonces, en base a eso fue que yo le dije, bueno, más o menos lo hacemos así, porque es lo que tengo y no tengo nada más.
Entonces, no sé si es en función de la intención de la búsqueda inicial que tal vez uno se plantea esas estrategias. Entonces, yo lo que le comentaba es esa experiencia traumática que tuvimos, creo que la mayoría, con eso, sin nada más, bueno, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer o qué me puedo plantear? Y lo otro sería, ¿cómo diferencio mi conocimiento previo, ya sea como... Sí, pues, o sea, como profesional, ¿no? Ingeniero en alimentos, ingeniero agrónomo, nutricionista, y separo ese conocimiento previo de lo que estoy investigando, de lo que quiero escribir, como Ya, para no influenciar en la búsqueda o en la presentación de la información, porque que querramos o no, de alguna forma, nosotros como personas influenciamos en esa postura. Creo que es la cosa más difícil que cada uno puede enfrentarse al momento de escribir un artículo científico, en mantenerse totalmente neutro. Y claro, creería yo que nadie lo logra por completo. porque en realidad cuando yo cite, voy a buscar artículos que yo más conozca, ¿no es cierto? O que yo esté más familiarizada. Entonces, todo depende del objetivo. Claro, normalmente uno no debería escribir un artículo en una semana, eso no debería pasar en la vida real, ¿no? Fue tarea, pero creo que Claro, en pero eso se basaba la complicación de la tarea. en este caso específico, el consejo que les di de buscar revisiones, ¿sí? Que les permitan resumir la información rápidamente. Luego, pues yo tengo mi criterio, pero tengo que, por eso mismo leer y leer evidencia, que a lo mejor cambie ese criterio que yo tengo. Por ejemplo, estaba con unas alumnas de pregrado que se plantearon un tema de investigación de que la dieta vegana era mala para la salud porque producía muchos efectos. Y luego cuando buscaron, no encontraron tanto, o sea, había cosas malas, pero también había cosas buenas, y ellas se negaban y se mantenían con el tema de que estaban en contra de la dieta vegana y que tenían que decir que es lo malo. Entonces uno como investigador tiene que estar abierto, y si alguna hipótesis no se cumple, o ya la evidencia realmente demuestra que esa hipótesis no está bien, pues tiene que cambiar su enfoque, ¿no? No estaría bien, no sería ético, incluso que uno se mantenga con un enfoque que aprendió quizás en la universidad, no erróneamente, sino que evolucionó a lo largo del tiempo, y uno tiene que estar abierto a leer y entender nuevos conceptos. De eso se trata la investigación, ¿sí? De generar nuevo conocimiento y de cuestionar el que ya existía. De hecho, va a haber influencia, porque si uno escribe en sus propias palabras y uno redacta algo, va a tener un tinte de lo que usted cree, esa es su esencia, y para eso es uno autor de algo, ¿no? Y uno le orienta en función de lo que uno cree, pero hay que tener cuidado de que eso que uno cree sea sustentado con evidencia científica y buena. ¿Sí? No solo pues mantener una línea, yo busco un artículo hasta que ese artículo diga lo que yo pienso, sino no se trata de eso. Si es que no va por ahí la cosa, entonces digo, no estoy equivocada, no es esto, porque realmente la evidencia no orienta a este punto que yo pensaba, y me toca cambiar mi argumento, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado en eso de lo que cito, lo que busco y lo que yo pienso. Tiene que tener una evidencia, y una evidencia alta. Si es que lo que yo pienso se alinea a la evidencia, pues que mejor. Porque si ustedes se acuerdan en la pirámide que les mostré, el peor nivel es la opinión de un experto. Justamente porque uno tiene creencias, experiencias, vivencias que influyen en lo que uno decide. Entonces siempre hay que tratar de apegarse a la mejor evidencia disponible, sobre todo si ya voy a escribir algo más grande que se va a publicar y que va a ser más visible. Sí, a mí me pidan como tarea que escriba un ensayo de opinión, pues igual en el ensayo de opinión tengo que analizar lo que se sabe, hacer un resumen de lo que se sabe, y luego puedo yo estar en contra, pero tengo que argumentar igual con evidencias por qué estoy en contra. Dígame, ¿alguien más quería decir algo? Sí, yo tenía una duda, justo más o menos era por esa parte, porque tengo una amiga que está siguiendo una maestría, ella es bióloga, entonces ella está siguiendo una maestría en la parte social, y habían tenido una discusión sobre si es que la ciencia es subjetiva u objetiva.
y ella como bióloga y yo también como bioquímico dije como que la ciencia no puede ser subjetiva, pero ellos ponían ese ejemplo de que al redactar un ensayo científico está poniendo su tipo de escritura y de cierta forma le está haciendo subjetiva a la ciencia, pero eso como que no está en concordancia con lo que se quiere lograr con la ciencia, porque la ciencia debería ser puramente objetiva. Y entonces quería ver si es que usted me daba su perspectiva en cuanto al tema. Claro, o sea, claro que hay como uno no puede dejar de ser lo que uno es, ¿no? Pero si yo me aseguro de que lo que yo escribo está suficientemente evidenciado, citado, sustentado, evito que esa subjetividad se presente en la investigación. Ahora, tenemos investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa va a ser mucho más subjetiva que la cuantitativa, porque en la cuantitativa, en teoría, tengo datos, analizo esos datos y me genera resultados que luego yo tengo que explicar de alguna manera por qué encontré esos resultados. En la medida en la que ustedes busquen evidencia que respalden lo que ustedes están escribiendo y la citen, porque no sé si leyeron por ahí en alguno de los documentos que les compartí en uno de esos links, que ahí decía, no se trata de que yo me tengo que inventar lo que escribí, todo lo que yo escribo debe estar sustentado, no puedo escribir nada en investigación o en academia que no tenga su referencia y es mi responsabilidad. Ahora, claro, depende de cada quien, pero esa es la ética en investigación. Pero nosotros como investigadores somos responsables de haber revisado la literatura y que lo que escribamos, al menos entre lo que revisamos, tenga una buena evidencia científica. Esa es nuestra responsabilidad como investigadores para hacer que la investigación sea lo más objetiva posible. Sí, pero es justo la ética en lo que estamos hablando. Ese es nuestro deber como investigadores, leer, buscar, encontrar evidencia que sustente un punto o que contradiga un punto. De eso se trata la ciencia, ¿no? De generar nuevo conocimiento, y una manera de generar conocimiento es contradecir a la autoridad. Puede ser que hayan habido teorías que se vengan usando mucho tiempo, pero que luego a lo mejor en la vida real a ustedes no les funciona. Y eso hay que hacer un análisis crítico, ¿no? De por qué sí, por qué no. Y muy difícilmente uno va a ser el único que está teniendo esos problemas. Casi siempre, si ustedes buscan la literatura, alguien más va a encontrar contradicciones, las mismas revisiones sistemáticas, y dicen en sus conclusiones muchas veces no hay concordancia en el tema, o hay mucha controversia, algunos dicen que sí, otros que no. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. Es nuestro deber como investigadores tener la mejor evidencia para ser lo más éticos posibles y lo más objetivos posible. Ya, muchas gracias, doctor. Listo. A ver, quería mostrarles algo más del fraude científico. Sí, porque hemos hablado del plagio, ¿no es cierto? Y el plagio puede ser voluntario o involuntario. Y todo esto, este análisis que hicimos, son formas de evitar ese plagio involuntario. El plagio es una forma de fraude científico, pero hay otras formas de fraude científico que pasan en la vida real. Una de ellas es fabricar datos. Hay muchos casos de investigadores que se han inventado bases de datos o se han inventado resultados. Otra es manipular resultados. Entonces yo no encuentro lo que quería encontrar, pero voy a cambiar aquí estos datos para que me salga la hipótesis que yo quería que me salga. Conflictos de interés, eso es muy común, sobre todo en el área de la farmacia y la alimentación. Sí, entonces, ¿quién financia mi investigación y cómo la institución o las personas que financian influyen en mis resultados? Casi todas las revistas piden que los investigadores declaren si tienen conflictos de interés. Por ejemplo, una investigación en salud y nutrición financiada por la Coca-Cola. Y hay muchas, de hecho, recientemente leí una investigación que las guías para alergia alimentaria y alergia a la leche muchas veces son financiadas por instituciones que producen sucedáneos de la leche o las leches estas de fórmula para los niños. Hicieron un análisis que ustedes recordarán y habrán escuchado muchas veces. El desayuno es la comida más importante del día y hay nueva evidencia que muestra que no es tanto así, que si uno come mucho en la noche es mejor ayunar en la mañana para recuperar el organismo, y a veces ese ayuno es favorable. Y luego vieron que los que decían que el azúcar, que el desayuno es bueno, muchas veces estaba financiado por cereales del desayuno. El huevo es malo o el azúcar es malo.
y muchas veces estaba financiado. Y no es que sea bueno, ¿no? En exceso es malo, pero luego vienen los edulcorantes que también tienen sus intereses. Sé que nosotros como investigadores debemos evitar conflictos de interés y hay que ser críticos de quién recibimos el dinero. No es que yo recibo por recibir el dinero y hago lo que me digan, ¿no? Eso no es ético en investigación. Publicar en revistas predadoras, esa es otra cosa que a veces no conocemos. Hay revistas que supuestamente son científicas, supuestamente son revisadas por pares académicos y luego pasa que no. Y les voy a mostrar un ejemplo de un investigador que hizo para mostrar esto de las revistas predadoras y cómo identificamos que las revistas realmente sean serias y sean científicas. Yo les he añadido aquí algunos links, ¿sí? Para el análisis de esto del fraude. Aquí tengo un análisis del fraude científico. El primer link es un artículo científico que cuantifica qué tan intenso es el fraude y cuáles son las formas más comunes de fraude científico. Luego tengo este otro link que se llama Retraction Watch. ¿Se acuerdan que yo les dije que si una revista comprueba que el investigador ha cometido fraude científico, le retracta el artículo? Esta página, retractionwatch.com, se dedica a documentar todas las historias de retracciones de artículos, cuando se han retractaciones de artículos científicos. Aquí tenemos un ejemplo claro de una revista predadora y en el último link es un link donde yo puedo identificar si una revista está o no indexada en Scopus. Puedo definir si una revista está... generalmente lo que les sugiero es que revisen si está al menos indexado en Latin Index, en SCielo, en Scopus o en Web of Knowledge. Si es que están indexados en esos, les repito, en SCielo, Latin Index, Scopus o Web of Knowledge. Si es que están indexados en estas bases de datos digitales o en PubMed, también PubMed, entonces es mucho más seguro de que esas revistas no son predadoras. Si no están indexadas en esas bases de datos digitales, evitar esas revistas porque no son científicas. Hagamos una cosa, leamos el ejemplo, vamos, del Retraction Watch. ¿Sí? Si ustedes abren el Retraction Watch, van a ver que incluso les pone una foto del investigador que ha cometido fraude científico. Entonces, fíjense que aquí, y fíjense que aquí han puesto hoy, y dice que una revista ha retractado un artículo que tiene 70 años de antigüedad sobre la homosexualidad. Sí, entonces aquí tengo un año después de que se encontró fraude en investigación a nivel federal, una investigación de cáncer pierde su artículo. Sí, y aquí dice que este investigador ha cometido fraude en más de 20 aplicaciones y así les va contando historias de diferentes tipos de fraude en investigación y con los ejemplos, quién hizo, por qué fue retractado. Hacen todo un análisis de por qué fue retractado. Y en realidad hay que tener mucho cuidado porque la retractación de artículos también puede darse por errores. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hice el análisis, cómo presenté mis resultados. ¿Son realmente coherentes estos resultados? Justamente hace pocas semanas vi que estaban en una discusión en un artículo en Nature que había determinado que las mujeres, cuando las mujeres son mentoras de investigadores, de estudiantes, el resultado es peor que cuando un hombre es mentor. Entonces, como estamos con esto de género, se armó todo un relajo. No he visto todavía qué ha pasado. Creo que Nature aún no ha decidido si es que retracta o no el artículo. Hay que tener mucho cuidado con qué encontramos, qué reportamos, que tenga suficiente respaldo, ¿no? Porque si yo escribo algo y no tiene el respaldo, no puedo explicar esos hallazgos o van a generar mucha controversia, es mejor no publicar. Porque imagínense, nadie quiere salir en estas páginas, ¿no? De que su artículo fue retractado. Y como les dije, el artículo no es que se elimina de la web, sino queda ahí el título y sale al final con letras, artículo retractado, la historia, por qué fue retractado en la revista y qué pasó. Hace poco leí que un artículo fue retractado porque publicaron, pero no pusieron como autores a personas que eran parte de la investigación. Entonces ellos demandaron y claro, la revista retractó el artículo porque los autores no actuaron éticamente y excluyeron a autores en la publicación.
Luego ustedes pueden leer, el siguiente que les invito a leer un momento es esta de las revistas predadoras. Leamos este que es hasta un poquito entretenido, pero es real, de las historias de lo que hizo un investigador para demostrar cómo trabajan las revistas predadoras. Les doy unos minutitos para que analicen el penúltimo link de las revistas predadoras.
Listo, chicos, entonces nos compartió también, alguien nos compartió otro que encontró el día de hoy. ¿Qué opinan de esto de las revistas predadoras? ¿Sabían que existían? ¿Conocían el impacto de esas revistas? Cuéntenme sobre este tema. Bueno, yo envié el link, me parece muy gracioso que la gente lo haga y a la vez preocupante el hecho que manden tanta desinformación. Y algunos se pueden usar eso, no sé. Y no sabía del tema. No sabía de las revistas predadoras. ¿Alguien más? Si ustedes leen además de estos nombres de las revistas, uno lee el nombre y dice, parece una revista seria, ¿no? Porque les ponen unos nombres súper... Cuéntenos, Leonardo, ¿qué decía esto? Aún no lo he leído. Bueno, hablaba de que supuestamente como el COVID fue influenciado por comerse un animal parecido a Zubat. Bueno, habla de Pokémones ahí. Yeah. Literal, ponen nombres de ciudades de Pokémon, también ponen nombres de Pokémon y las proteínas también, o sea, ya dejé de leerla, la verdad, ya no pude más. O sea, es igual que el 8 de Star Wars, que hizo todo Sí, el otro también. Ya, entonces hay que tener, ustedes cuando elijan la revista en la que van a publicar, hay que tener cuidado, ¿sí? Lo que les sugiero es, por ejemplo, yo les he puesto un link aquí, el último. Este es el de Scopus. Aquí ustedes pueden determinar si una revista está o no indexada en Scopus. Cuando ustedes entran en ese link, les va a decir que coloquen el ISSN o el nombre de la revista. El ISSN es un número que se le da a una revista que publica periódicamente. El ISBN es para números, para libros, y el ISSN son para publicaciones periódicas, como las revistas científicas. Entonces, cada revista tiene su código ISSN, o si quieren pueden colocar el título. Es mejor colocar el ISSN porque ya es un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he hecho algunas búsquedas, aquí he colocado un ISSN, y puedo determinar, por ejemplo, aquí está la revista que yo he estado buscando, y si es que me aparece es porque está en Scopus, está indexada. Ahora, las revistas se organizan en cuartiles, ¿sí? El cuartil más alto, cuartil, ustedes sabrán de estadística, es dividir en 4 partes, ¿no es cierto? Entonces, del 100%, veo las que están en el cuartil más alto, en el 25% más alto, y así se divide del cuartil 1 al 4. Fíjense que esta revista está en cuartil 1 en el área de Pulmonary and Respiratory Medicine, y está en cuartil 2 en las otras. Ya me va a sacar por año en qué cuartil está, y yo puedo, mientras más alto es el cuartil, más seria es la revista. El proceso de revisión por pares es más riguroso. Lo que le hace a una revista más seria, más científica, es justamente el proceso de revisión por pares, ¿sí? Porque ahí la información que uno publica ha sido revisada por pares académicos y ha sido acreditada que sí cumple con la metodología correcta para ser publicada. Pero incluso a veces se han dado retracciones después del proceso de revisión por pares. Mientras más alto es el cuartil de la revista, más riguroso es el proceso de revisión por pares y más difícil es publicar en una revista. Siempre las revistas de cuartil 1 van a ser más difíciles de publicar que una de cuartil 4, por ejemplo, que va a ser más sencilla. Y también el tema que publiquemos tiene que ser más básico, ¿no? Va a ser muy difícil un tema básico publicar en una revista de cuartil 1. Como ustedes deciden en cuál publican, es importante entrar a la página de la revista. Esta no es la página de la revista, aquí solo es el análisis de si está indexada o no y en qué cuartil. Pero luego ustedes pueden entrar aquí a la página de la revista, ver qué ha publicado en los últimos días, en los últimos meses, en el último año, y ver si lo que yo estoy escribiendo se adapta a lo que ellos están pidiendo y al scope. Es importante leer el scope de la revista, qué busca, qué tipo de investigación le interesa, y asimismo ver si hay artículos que más o menos se parezcan al que yo estoy escribiendo para saber si mi artículo se adapta o no a esa revista. En Web of Knowledge, nosotros en la Universidad de Cuenca no tenemos acceso a Web of Knowledge, pero entiendo que en la SPOL sí. Asimismo, ustedes pueden entrar a Web of Knowledge y ver si una revista está indexada o no en Web of Knowledge. Pueden entrar, como les decía, en ese cielo, también pueden hacer la búsqueda.
para revistas ya más locales, más de América Latina o Latin Index, que también siguen normas de indexación. Por ejemplo, para que una revista esté indexada en Latin Index, tiene que tener publicaciones periódicas. Si no estoy mal, el 70% de cada publicación debe ser de instituciones fuera de la institución que es dueña de la revista, debe seguir un proceso de revisión por pares. Entonces, sí se siguen ciertas normas que aseguran la calidad de los artículos científicos, pero siempre hay que ser críticos, leer los conflictos de interés, no hay que creer todo lo que dicen los artículos tampoco, ¿no? Siempre es importante, uno se pasa los conflictos de interés, es importante leer qué dicen los conflictos de interés, quién financió, a lo mejor para hacerme una idea si esa fuente de financiamiento sí pudo haber tenido algún impacto en la manera en la que se hizo la investigación, cómo se presentan los resultados, etc. Entonces hay que ser muy crítico y analizar con detenimiento todos estos temas. En la presentación les puse dos links más, ¿sí? Bueno, ya vimos todos excepto el primero. Este primero les invito a que lean después para la próxima clase. Este es un análisis del fraude científico, de cómo se hace el fraude científico, de qué impacto tiene en realidad el fraude científico de todas las publicaciones existentes en un rango de tiempo. Entonces les invito a que lean ese artículo que documenta el impacto del fraude científico. Esta era entonces una clase de una visión general de la ética en investigación. Les he dado varios temas que ustedes tienen que estar pendientes, leer más, para que no tengan ningún problema en su investigación. La próxima clase, como les había dicho, lo que vamos a analizar es ya qué procesos debo seguir para hacer investigación con seres humanos en el Ecuador. Eso vamos a hacer la próxima semana. La tarea final o el parcial que ustedes tienen que presentarme, haremos un examen, creo, en conjunto entre todas las profesoras, pero yo más bien ahí les pediré que la próxima semana, luego de haber visto el conjunto de todo, que hagamos un análisis de la ética en Ecuador y la ética en investigación en Ecuador a manera de una revisión y opinión suya, de qué es lo que se da, qué problemas hay, qué se ha documentado, pero eso ya vamos a aclarar bien la próxima semana, que tengamos ya la visión completa de todos los temas que hemos analizado. ¿Tienen alguna pregunta? Yo una chiquita. Díganme, José. Quería saber si es que por si acaso tendría información también, aparte del uso de, bueno, no del uso, sino de, bueno, sí, del uso de animales para la experimentación, si es que hay aquí algo regulatorio para el uso de ratones, por ejemplo, o de los camarones. Y hasta donde sabemos no hay un comité de ética todavía constituido en animales, como hay en otros países. Yo en realidad no trabajo con animales, pero de lo que he leído, hasta la fecha no hay un comité de ética de investigación para animales. Entonces, O sea, en el caso en el que no hay un comité que regule esto, en teoría se podría hacer libremente. o sea, en teoría sí, ¿no? Porque no hay una ley o algo específico, pero en sí hay una ley de protección de animales. Lo que yo supongo es que deberíamos apegarnos a esa ley de protección de animales, ¿no? Ahora, para publicar, yo sí trataría que, por ejemplo, si vamos a escribir un artículo, a lo mejor ligarme a una universidad de otro país y que a través de ese país apruebe un instituto internacional, porque sí es importante mostrar en una publicación que se ha tenido esa aprobación y esa revisión. Ya, listo, gracias. Y comentando eso, bueno, nosotros tuvimos un problema acá. Por ejemplo, nosotros también hacemos experimentos con camarones y justo una de las publicaciones no podíamos por la revista. Aunque acá no tenemos esa ley o el comité de bioética, al momento de publicar en la revista te piden ahí el papel que haya pasado por un comité de bioética. Entonces ahí ya, por ejemplo, había un problema de cámbiate de revista, ya no puedes usarla. Claro, por eso es la sugerencia de buscar un aliado en algún otro país que haya un comité, porque eso les va a facilitar la publicación. Las revistas casi siempre piden
los códigos de aprobación o la evidencia de que el proyecto ha sido aprobado. Gracias, compañera, también por la información. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, yo quiero saber cuándo nomás se tiene que retractar, si se considera fraude científico el haber, bueno, tener un resultado distinto. Me refiero a que yo digo que en mi investigación la hormiga flota en tinta azul. Soy el primero en hacerla, y de ahí muchos replican y hacen lo mismo, y resulta que flota en la roja. Por A o B motivo, me salió ese resultado y lo publiqué. Ahí me tengo que retractar. No, no es que le van a retractar si es que usted hizo todo bien metodológicamente, seleccionó bien sus especímenes, sus muestras, y usted encontró eso y no es discutible su metodología, pues es todavía algo que necesitaríamos explicar por qué. Pero si es que la revista encuentra un vacío metodológico, por ejemplo, usted no aplicó el método correctamente, no estandarizó los procedimientos, no puede demostrar que hizo todo eso, esa puede ser un causal de retractación. Sí, pero la revista no es que de una lo retracta. Cuando pasa algo, entra en contacto con el investigador para que el investigador demuestre si siguió o no los procesos metodológicos correctos. Entonces, si el investigador es capaz de demostrar que tiene controles de calidad, que siguió la metodología, que hizo lo correcto, y tiene alguna hipótesis de por qué llegó a esa conclusión diferente y que tiene que ser más analizada, incluso le pueden pedir que haga más análisis. Y si a pesar de todo eso y usted demuestra que hizo bien las cosas, no tienen por qué retractar. No es que un hallazgo diferente es un causal de retractación, sino la obligación que tenemos nosotros como investigadores es seguir rigurosamente los métodos para que nuestros resultados no sean refutables y luego si es que algo pasa, poder demostrar que lo que hicimos estuvo bien hecho. Causales de retractación son, como les digo, cuando se demuestra que alguien se inventó los datos o manipuló los datos para encontrar resultados que no eran reales, o metodológicamente cometió muchos errores y esa conclusión a la que llegó no es correcta, o plagio es otra fuente de retractación. Esas son las más comunes. Oye, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doc, yo tengo una pregunta, sí. Siempre he tenido esta duda, ¿no? Digamos, en las universidades, por lo general, se contratan personas que trabajan en la investigación a cargo de un director, ¿no es cierto? Yo he visto muchos de estos directores de proyecto que cuando realizan la publicación científica, que muchas veces es incluso redactada por los ayudantes de investigación o los asistentes de investigación, en los cuales no les ponen, o sea, solo consta el nombre del director del proyecto. Ya. Entonces, esa era mi pregunta, saber hasta qué punto se puede permitir y digamos, si una persona solo participa en la mitad del proyecto y otra la termina, ¿esta persona que solo estuvo en la mitad tiene derecho o tiene, o sea, es ético no ponerle o ponerle? Entonces, esas son cosas que me surgen la duda, porque en nuestro campo es bastante común. A ver, si es que un investigador es director de un proyecto y destina fondos para contratar a alguien que haga algo en el laboratorio y esa persona se limita a hacer su trabajo en el laboratorio, no tiene derecho, digamos, a ser autor, porque hizo un trabajo de laboratorio para el cual fue contratado, ¿no es cierto? Ahora, si es que para ser autor de un artículo hay varias cosas. El primero es haber diseñado la investigación, haber obtenido los fondos para la investigación, haber recogido datos y haber escrito el documento final. No es que se tienen que cumplir todos, pero se dice al menos 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajé en campo, busqué literatura y escribí, en teoría sí debería tener derecho a ser coautor. Ahora, justo estuve el otro día en un curso que estoy siguiendo, se abordó este tema. Y lo que sugerían es en el trabajo colaborativo de investigadores jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, lo importante que yo les puedo recomendar, porque nunca sabemos, ¿no? Incluso puede ser que un director de proyecto tenga muy buena intención,
pero entre tanta cosa se le olvidó un nombre o ya dejó de trabajar y se le pasó, no necesariamente es mala intención. Lo importante es que ustedes cuando van a empezar un trabajo tengan claro qué esperar de ese trabajo desde el inicio, ¿no es cierto? Porque hasta ahí van a llegar también sus actividades. Entonces es importante mantener esta conversación con el director del proyecto para que les diga qué espera él de ustedes y asimismo ustedes qué esperan del proyecto para que las expectativas que ustedes tienen y las que el director tenga de ustedes y también lo tenga claro, estén bien definidas desde el inicio. Eso yo les sugiero, si ustedes van a empezar un nuevo trabajo, que mantengan una conversación con el director y le digan, bueno, ¿qué espera de mí? Yo voy a trabajar solo en laboratorio, voy a poder acceder de alguna manera a publicaciones o mi trabajo se centra únicamente en laboratorio y que queden bien definidas esas labores, ¿sí? Porque si es que una persona escribe un borrador, analiza, redacta, en teoría tiene derecho a ser parte de un artículo. Si solo revisó la literatura que le pidieron y otorgó esa literatura, quizás tampoco es suficiente para ser un coautor. Si ustedes ven, a lo mejor, a veces uno se emociona cuando es joven y quiere entrar en colaboraciones y quiere participar y tiene unas expectativas muy altas. Pero si ustedes ven que en realidad esas expectativas no van hacia publicaciones, es mejor hablar, comunicarse, tener claro y decir que sus actividades se limitan solo a ciertas cosas que no van a ser publicadas o que no les va a dar a ustedes un beneficio de autoría, ¿no? Eso es lo que yo les puedo recomendar, tener una buena comunicación y definir desde el inicio para evitar frustraciones, conflictos, malos entendidos, qué es lo que ellos esperan de ustedes y qué ustedes esperan de ellos también, porque puede ser que a lo mejor ellos ni siquiera se enteraron que a ustedes les interesa publicar o que ustedes necesitan publicar y a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. Es un tema bien complejo y que en realidad no estamos del todo manejando bien y que el director del proyecto debería tener un plan claro de publicaciones que va a salir, quiénes son los responsables y quiénes se van a beneficiar de esa investigación desde el inicio para evitar conflictos a largo plazo. Eso es lo que yo le puedo decir, Luz. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos por terminar. Entonces, por favor, para la próxima clase, lean el análisis del fraude científico, este artículo, y pasamos ya al tema regulatorio a nivel nacional y todo lo que hay que hacer para ejecutar investigación con seres humanos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Hasta la próxima semana. Gracias por las herramientas. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien, compañeros. Gracias.